Hola, espérame que me pidió el permiso. Ahí está. Ya está grabando. Ya. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta, la primera mesa redonda del grupo 5. Nosotros somos estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Contaremos con la participación de 5 integrantes, los cuales les mencionaré su nombre. Nuestro primer integrante es Jacqueline Gómez Hernández. Después pasaremos con María Esmeralda Hernández López. Posteriormente, Javier Paz Barrera. También contamos con la presencia de Yasmín Zapote Acosta y Joana Favela Martínez. Mi nombre es Juan Carlos Peña Santiago, voy a ser su moderador. El tema consta de 5 subtemas, los cuales a lo largo de esta mesa redonda iremos nombrando su, su tema. Ok, empezamos con el primer subtema, con la primera ronda, en la cual nos tienen que mencionar cuáles son las dimensiones de la desigualdad con el ejemplo de María, así como también por qué es importante hablar del poder económico y del poder público cuando se habla de la desigualdad. Joven Javier Paz tiene la palabra. Bueno, hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la desigualdad en la educación. Esta se puede referir a las oportunidades de acceso, asimismo a su permanencia, al egreso o incluso al nivel de aprendizaje de cada estudiante. Y refiriéndome a dar dos ejemplos con la lectura o el video de María, pues claramente nos menciona que María desde un principio no tuvo derecho y oportunidad de estudiar, ya que su padre le inculcó otras tareas de casa. Y asimismo nos referimos a este tema cuando habla en el video sobre la educación que tienen sus hijos de María, que es la mínima, la secundaria. Muy bien. Este, entonces contamos con la presencia de la señorita Esmeralda. Bueno, María Esmeralda, ¿nos podría dar su opinión acerca del tema? Bueno, yo les voy a hablar sobre la dimensión de la economía. En esta cuestión es de cuando hay personas que por cuestiones de trabajo pues les pagan mínimo y hay otras personas que pues les pagan más. Por ejemplo, como ejemplo de María, que tuvo que trabajar en un lugar pues lavando trastes, haciendo el trabajo doméstico y pues Matilde ganaba más porque ella sí tuvo una carrera y pues su estabilidad económica estaba muy bien. Ok, muchas gracias. Pasamos con la señorita Yasmín Zapote. ¿Nos podría dar su opinión su opinión sobre este tema? Buenos días, claro que sí. Bueno, pues primeramente quisiera decir que las dimensiones de desigualdad son las distribuciones asimétricas de los resultados de los políticos del gobierno, donde no hay las mismas oportunidades. De acuerdo al tema que tocó de la dimensión de salud, este es sobre María, es donde no había la suficiente información de planificación familiar en su comunidad, ya que igual porque pertenecía a una zona alejada, este, no había esa información. Además que eh, no era igualitario el seguro médico entre María y Matilde. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, síguele.
Ok, bueno, entonces hablaré sobre la desigualdad de género. La desigualdad de género en el tema sobre María nos habla en el caso de que pues no la mandaron, no tuvo la oportunidad de estudiar de casa, un pensamiento machista, entonces María no tuvo la oportunidad ni el derecho a la educación. Ok, pasamos a las siguientes preguntas, en el cual, joven Javier, nos podría hablar sobre cuál es la importancia de hablar del poder económico y el poder público cuando se habla de desigualdad. Bueno, señorita Yasmín, ¿usted me podría hablar sobre estas dos preguntas? Claro que sí, pues creo que principalmente el poder económico es donde se deriva y nace el capitalismo, enseguida de los empresarios, los cuales generan ganancias apropiándose de los medios de producción, donde existe una corrupción y explotación al pueblo. Además que eh, no hay servicios que realmente se requieren. Ok, muy cierto. Bueno, entonces yo les podré decir que el poder político se basa en las personas que tienen autoridad para mandar al pueblo, pues las que tienen, ¿con qué? Y el poder económico son básicamente capitalistas millonarios en base a, bueno, ellos lo que buscan es privatizar las cosas. Ok, bueno, pasamos a la segunda ronda. La segunda ronda nos habla sobre qué entendemos por procesos de agudización de la desigualdad y responsabilidades del sistema educativo. Joven Paz Barrera, responder esta pregunta. Sí, bien. Si bien hablamos de desigualdad y los problemas de cobertura, esto hace referencia al problema relacionado a todo aquello que afecta al sistema educativo. Es decir, en algunas escuelas no existe el grado, la lejanía, o esto está muy ausentado de docentes y la falta de interés por parte de padres de familia. Incluso, como lo mencionaba ya la maestra, eh, hay hay zonas muy alejadas donde siguen careciendo de todo esto. Ok, muchas gracias. Señorita Esmeralda, ¿me podría hablar sobre el segundo punto? Sí, bueno, para mí dice que el sistema educativo se representa en algo social y la desigualdad en los centros escolares que hacen equitativos en el exceso de lo aprendizaje, por ejemplo, en acceso a la educación, en la pobreza, la exclusión social y estatus sociales económicos y contextos sociales culturales. Ok, muchas gracias. Señorita Jacqueline Gómez, su turno. Claro, voy a hablar sobre los procesos que agudizan a la desigualdad, que van de la mano con la responsabilidad ejercida. Son aquellos factores que determinan los accesos o los delimitan a las oportunidades o los servicios que en sí vienen siendo un derecho. Muchas gracias. Por último, señorita Yasmín, ¿nos podría dar su opinión, su punto de vista? Pues yo lo que podría explicar es que son problemas o desigualdades que existen entre la educación por falta de recursos económicos, donde no existe una modalidad social y los encargados de ellos son los gobiernos y creo que no aportan
la importancia suficiente que tiene que tener la educación. Muchas gracias. Pues esto básicamente fue los procesos de agudización de la desigualdad y la responsabilidad del sistema educativo. Damos por concluida la segunda ronda. Empezamos con la tercera. La tercera ronda nos habla y nos dice que expliquemos y pongamos educación, desigualdad de gestión del sistema educativo, desigualdad en la infraestructura, fracaso escolar y deserción escolar. Joven Paz Barrera, ¿me podría dar su punto de vista sobre su tema? Sí, volvemos nuevamente al tema relacionado al problema de cobertura y la desigualdad en la educación. ¿Esto cómo afecta? Afecta directamente a la oferta educativa, es decir, ya que en ciertos lugares o en ciertas zonas todavía se sigue viendo la carencia del interés por estudiar, la carencia de docentes. E incluso existe esa carencia por parte de los padres de familia, en donde vemos reflejado que no inculcan o no tienen el interés porque sus hijos estudien. Sigue prevaleciendo el machismo y, como ya lo mencionamos anteriormente, algunos padres deciden que sus hijas mejor tomen otras decisiones para su vida, y especialmente como labores de casa o no sé, dedicarse a otro tipo de actividades. Muchas gracias. Señorita Esmeralda, ¿nos podría dar su punto? Sí, bueno, yo voy a hablar de la desigualdad en el acceso al servicio. Bueno, como hemos visto que hay muchas comunidades que tienen todos los servicios básicos como el agua, luz, drenaje y otros más servicios, pero hay otras comunidades que no tienen lo suficiente, por ejemplo, un servicio de clínicas de salud. Por ejemplo, no tienen todo el acceso a obtener algo y pues tienen que buscar por otra parte, más en comunidades muy lejanas, por ejemplo, los que son de la sierra o ese tipo de esa situación, y por eso no tienen los servicios adecuados. Muchas gracias. Pasamos con la señorita Yasmín Zapote. Nos va a hablar sobre el fracaso escolar. ¿Nos podría dar su opinión, señorita Yasmín? Claro que sí, pues yo creo que el fracaso escolar sucede cuando la población estudiantil no tiene el, el acceso a terminar sus estudios, ya sea por cualquier problema que se deriva, ya sea económico, cultural, social, familiar, y esto pasa así que no terminan sus estudios. Un ejemplo podría ser cuando una madre soltera no tiene los suficientes recursos para poder mantener a su hijo estudiando. Entonces el niño tiene que dejar la escuela por estos problemas. Muy bien, muchas gracias. Y paso a la deserción escolar. Señorita Jacqueline Gómez, ¿nos podría dar su punto de vista? Por supuesto, la deserción escolar es el abandono prematuro del sistema educativo, que en algunas veces se va dando por la falta de recurso económico, por la lejanía a una institución o por diversos factores, ya sea por un tiempo determinado o lamentablemente a veces surge una separación definitiva entre el estudiante y la institución. Ok, muchas gracias. Y pues pasamos a la desigualdad en la infraestructura. Pues básicamente esta nos habla sobre los pocos recursos económicos. Esto sucede en las escuelas públicas, en comunidades rurales, en comunidades alejadas. Las necesidades básicas no cuentan con las necesidades básicas. O sea, esto quiere decir que no cuentan con unos baños adecuados y ni funcionales en su totalidad, y mucho menos con
en muchos casos con la electricidad. Ok, pues damos por finalizado la siguiente ronda. Empezamos con sobre la lectura del Banco Mundial y la educación pública. Bueno, en esta vamos a hablar de cómo relacionamos el tema del poder político y los procesos que agudizan la desigualdad. Joven Paz Barrera, ¿nos podría dar su opinión sobre el Banco Mundial y la educación pública? Sí, si hablamos de los procesos de agudización en el sistema educativo, es hacer referencia a una práctica educativa e institucionalizada surgida de la cultura. Y esto por hace una combinación entre la construcción de sujetos y de tecnologías y recursos humanos. Y bueno, no, ay, perdón, se me fue. No, pasa. Ok, señorita Esmeralda, ¿nos podría dar su opinión sobre la desigualdad en la cobertura de la educación? Ah, no, miento, sobre el Banco Mundial, perdón. Ah, sí, bueno, más bien el Banco Mundial es una de las fuentes internacionales de financiamiento y conocimiento para los países en el desarrollo que hay. Ok. Bueno, nos habla sobre la agudización y la desigualdad. Señorita Yasmín Zapote, ¿nos podría dar su punto de vista, por favor? Pues de acuerdo a la lectura que realizamos, que la profesora Ángeles nos mandó, que hablaba sobre el Banco Mundial, la educación pública, este, pues creo que como mencionaba la compañera Esmeralda, que son financiamientos que proporcionan para un desarrollo de un lugar, ya sea económico, más económico, porque es como que el fundador de que haya economía en ciertos espacios. Muchas gracias. Pasamos con la señorita Jacqueline Gómez Hernández. ¿Nos podría hablar sobre este tema, por favor? Por supuesto, retomando puntos acorde a la lectura del Banco Mundial, pudimos notar cómo es que la educación se encontraba a un principio y con la ayuda o el impulso del Banco Mundial se pudieron dar nuevas condiciones en cuestión a reformas, a programas o a planes. Un ejemplo de ello muy mencionado en la lectura son las becas, una nueva oportunidad que impulsa a todos a tener una educación. Ok, bueno, pues como dicen, pues básicamente nos habla de una organización multinacional, ¿no? Que se especializa en finanzas y pues esta más que nada, su propósito es como reducir la pobreza mediante, por decir, préstamos bajos y pues ah, bajos intereses. Ok, ¿alguien que quiera retomar otro punto sobre el Banco Mundial y este tema, esta ronda? Nadie. Ok. Perdón. Ya para finalizar y para retomar mi participación anterior y complementarla bien, si bien estamos hablando del Banco Mundial y la educación, dando un panorama general, la educación es un derecho humano y importante. Y el Banco Mundial es un motor de desarrollo y uno de los instrumentos más importantes para reducir la pobreza, mejorar la salud y lograr igualdad de género, la paz y la estabilidad. Ok, muy bien. Bueno, pasamos a la quinta y última ronda, en la cual nos habla que tenemos que discutir básicamente qué es el Banco Mundial. Tenemos que decir cuáles son sus políticas y
¿qué cambios generó en la educación? Esmeralda, ¿nos podrías dar tu opinión sobre qué es el Banco Mundial y cuáles son sus políticas? Por favor. Sí, bueno, para mí yo digo que son los organismos internacionales para promover un proyecto modernizador en América Latina basada en un diálogo de mercado. Ok, ¿nos podrías decir los cambios que generó esta educación? Bueno, yo digo que fueron incrementando a la educación que fuera gratuita y se llenó en forma de un capital humano Ok, y muchas la gracias. ah, Ajá, dime. no, ya, ya. Ok, bueno, Paz Barrera, ¿nos podrías mencionar tu punto de vista sobre el Banco Mundial, por favor? Sí, si bien el Banco Mundial es una herramienta muy importante, especialmente en el tema de educación, ya que es como un motor de financiamiento que apoya a inversiones de crecimiento a largo plazo. Y algo muy importante es que ayuda a los países a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. En este caso estamos hablando de la educación, pues yo creo que abarca desde la infraestructura hasta lo más mínimo o lo más relevante. Muchas gracias. Señorita Jacqueline Gómez, ¿nos podría Por hacer favor supuesto. de mencionar tus puntos? Sí, claro. Cuando hablamos del Banco Mundial, hacemos una referencia a una asociación única que tiene como fin reducir la pobreza y generar la prosperidad entre todos los individuos, compartiendo un desarrollo por medio de distintos países. Las políticas que maneja el Banco Mundial son distintas. Ejemplo de ello es una política de salvaguarda, una política con marcos ambientales, otra con marcos sociales, marcos operativos y de procedimiento. Cuando hablamos de los cambios que generó el Banco Mundial en la educación, estamos haciendo una referencia principalmente en el financiamiento económico que le está proporcionando a la educación en el mundo, apoyando programas educativos con una búsqueda de inclusión a todos los individuos. Muchas gracias, Jacqueline. Yasmín, por último, ¿nos podrías dar tu punto sobre el Banco Mundial y las políticas y cambios que generó en la educación? Claro que sí, pues creo que ya lo han dicho mis compañeros. El Banco Mundial es un tema de gran importancia ya que engrandece a la educación y pues como lo repetía mi compañera, busca prosperidad y el reducir la pobreza, a lo mejor para mejorar todas nuestras, am, los temas que explicábamos hace ratos, como que eliminar estos problemas de cobertura, desigualdad de acceso a servicios, desigualdad en la calidad de la educación, desigualdad en la gestión del sistema educativo, desigualdad en la infraestructura, fracaso escolar y deserción escolar. Eso creo yo. Ok, bueno, sí, ya lo han mencionado. Y pues para complementar más que nada, pues ya había dicho que esta es una organización multinacional. Esta genera políticas ambientales y sociales para proyectos. Genera políticas de salvaguarda y marcos de ambiental y social. También nos menciona que el Banco Mundial apoya programas educativos en 90 países distintos. Ok, bueno, ¿alguien más que quiera dar un punto de vista? Si no, pasamos a reflexionar y lo que me quieran hablar sobre estos estos temas que vimos, sería más base de la conclusión, por así decirlo.
Pues sí, en efecto, bueno, ya para cerrar la conclusión de mi parte, un punto de vista, podemos mencionar y podemos recapitular cada tema que se habló en esta mesa redonda y nos seguimos dando cuenta que la desigualdad sigue existiendo en la mayoría del país y no solamente en el país, en el mundo, desde la educación, desde los servicios públicos y muchas cosas que al día de hoy siguen prevaleciendo, no han cambiado en su totalidad. Se ha logrado un pequeño avance, pero al día de hoy se sigue viendo esa desigualdad. Su punto de vista. Una última opinión sobre la conclusión, por así ponerlo, de los temas. Bueno, yo quisiera dar mi conclusión. Creo que es bueno saber de estos temas, ya que, que nuestra formación pertenece a la educación, ¿no? Que estamos formando maestros, en zonas rurales. Entonces, nosotros como docentes tenemos que saber de esos temas para poder educar mejor, para poder reducir la desigualdad, así como lo mencionaba mi compañero. Tenemos que aprender a, a que esta desigualdad desaparezca poco a poco, ya que pues están en nuestras manos futuras generaciones y pues creo que sería todo. Pues básicamente, como mencionan los compañeros, acabar con la desigualdad, pues sí sería un problema grande, pero podemos mejorar, ¿no? Y estos temas nos sirven de mucha ayuda porque pues somos los siguientes docentes, somos quienes prepararán a las siguientes generaciones. Por eso en nuestra formación nos ayuda mucho, porque es, es importante. Bueno, a ver, Yasmín, nos podrías, Esmeralda, ¿nos podrías dar tu punto de vista? Bueno, como dicen mis compañeros, pues sí, bueno, vamos a estar de acuerdo que tampoco la desigualdad nunca se va a acabar porque pues porque muchas personas no piensan de la manera que nosotros pensamos, pero hay que tratar de evitar que se evite la desigualdad. Bueno, ese es mi punto de vista, porque como dicen, nosotros vamos a formarnos para docentes y bueno, nosotros tenemos que saber cómo está la situación en comunidades y en ese tipo de cuestiones. Ok. Bueno, a ver, le cedo la palabra a Jacqueline. Jacqueline, ¿nos podrías decir por qué crees que es importante estos temas en nuestra formación? Por... Claro que sí. Considero que es de gran relevancia tener conocimiento de estos temas, especialmente porque van de la mano con la desigualdad. Quiero remarcar que nosotros somos los futuros formadores de personas que se encuentran en zonas rurales, zonas que no cuentan con todos los servicios. Nosotros vamos a ayudar a estas personas. Por ende, es importante conocer los problemas que estamos enfrentando dentro de una palabra llamada desigualdad, con todo lo que abarca, y también es importante conocer el apoyo que se tiene por distintas instituciones, vaya. Bueno, ok. Por último, nuestra compañera Joana no pudo participar bueno, no pudo estar presente por problemas familiares, pero nos mandó unos audios, los cuales, Yasmín, si me puedes hacer favor de reproducirlos. Claro que sí, aquí en estos audios habla claramente de todos los temas que vimos acerca de las dimensiones de desigualdad y los temas que siguen. La desigualdad educativa sucede cuando una sociedad falla en igualar los resultados obtenidos por los estudiantes que dediquen a su educación la misma cantidad de tiempo y esfuerzo sin que ello influya su origen social, y pues fomentar la adquisición de habilidades para el aprendizaje entre la población, utilizando estrategias diferenciadas
que busquen igualar el desempeño de los beneficiarios. La discapacidad es un modelo que explica el proceso de exclusión social. Esta se puede entender porque es un proceso en el que intervienen aspectos internos y aspectos externos. Recorre desde las funciones fisiológicas del individuo y pasa por su capacidad potencial y su desempeño real de tareas, la influencia del entorno social. La edad es el tiempo que llevas vivo desde un momento determinado. En este caso sería el nacimiento. Yo creo que la edad tiene dimensión de tiempo. Y por otro lado, la dimensión cultural es el sistema de valores, creencias y formas de construir mentalmente a una sociedad. Sin embargo, yo creo que las dimensiones culturales que pueden definir a una sociedad son la distancia de poder, el individualismo, la masculinidad, el temor a la incertidumbre y, por último, la orientación. La desigualdad educativa se genera cuando existe la diferencia de oportunidades, trayectorias o resultados educativos. La mayoría de las diferencias educativas no responden a diferencias en el esfuerzo, sino a factores no controlables, como por ejemplo la disponibilidad de un centro educativo en la localidad o la calidad de las instalaciones educativas. Un ejemplo claro sería que la oportunidad que tiene un estudiante de entrar a la universidad, si no hay lugares suficientes para cubrir la demanda estudiantil, en este caso el esfuerzo pasa a segundo término, ya que el examen de admisión no es para separar a los mejores, sino para controlar el número de lugares disponibles de la universidad. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial supone un control político, un control económico y un control ideológico de todas sus determinaciones públicas. Todos estos temas nos sirven para tener muy en claro los factores que generan la desigualdad y cómo afectan a la reducción de la pobreza. Creo que las diferentes desigualdades amenazan al desarrollo social y económico a largo plazo. Es muy importante combatir la desigualdad. Al menos no podemos cambiar a todos, pero podemos empezar por nosotros mismos. Podemos potenciar la inclusión social y económica de todas las personas, independientemente de su raza, de su etnia o de su situación económica. Y pues también igualar las oportunidades para todos. Muy bien, eso es lo que ella me mandó. Y pues sí, creo que sería todo. Ok, bueno, esa fue la participación de la compañera Joana, que no pudo estar presente. Entonces, ¿con esto finalizamos o alguien más gusta dar su punto de vista, su opinión? No, yo de mi parte es todo. Yo igual, de mi parte sería todo. Gracias. Igual de mi parte sería todo, gracias. Señorita Jacqueline, ¿sería todo?